Bueno, hicimos un repaso de un poquito breve, sintético, de tu actividad privada, notarial, y vamos a la política porque fuiste concejal, fuiste secretario de gobierno también, ¿no? De Peta Sí, Barrango. ¿Sí? claro, yo fui primero concejal de la Unión Cívica Radical, junto con Eduardo Rubo, con Burtín, con Loli Mazzolo, que falleció también. Es decir, en el año 1983, cuando se reinicia la democracia, la apertura de la democracia, fui secretario del bloque en ese momento. Bueno, en ese momento era el doctor de Lepiane, intendente de Chivilcoy. Después, cuando fui, yo estuve casi 10 años como concejal. Juan Coreno intendente, también fui concejal de la oposición en ese caso. Y cuando gana Bardengo, ¿Fuiste jefe de bloque también? No, en algún fui momento. jefe de bloque, ahora te cuento, porque primero, cuando gana Bardengo y asume en diciembre de 1995, en ese momento, bueno, me pide como secretario de gobierno. El monje negro de la MUNI. Sí, el secretario de gobierno que tiene que sí, que realmente en esa época no existían todos los cargos que existen ahora, no existía jefe de gabinete, director de gobierno, no, es secretario de gobierno únicamente. Muy lineal, muy métrico. Bueno, te puedo asegurar que había que trabajar mucho. Ahí sí, debo decir que esos 2 años que yo fui secretario de gobierno, no trabajé en la profesión como escribano, porque no tenía tiempo. Y tenía un adscripto que era Gabriel Rubo, que fue mi primer adscripto, y con él, bueno, recurrí a pedirle fondos a él cuando la situación era necesaria, porque él seguía trabajando justamente en la escribanía. Bueno, en esos 2 años de Bardengo fui secretario de gobierno. Y en los otros 2 años siguientes fui presidente del Consejo Deliberante. Exacto. Y después, los 2 años siguientes, fui jefe de bloque de la UCR en ese momento, en la época de Fersola. ¿Y qué le hubiera de la administración de Bardengo? Total, hoy ya el tiempo nos separa, todo. ¿Qué crees que le faltó? ¿Qué crees que...? Porque ¿te acordás que había un déficit muy grande de obra, de mantenimiento, de incorporación de máquinas en la administración Juan Corena? Pero también era cierto que no había recursos, la provincia estaba fundida, no había recursos para hacer. Había habido una inundación grande en la década del 90, ¿te acordás? Y no había nada. Exacto. Después entra PETA con un voto de confianza muy grande, que es un poco casi, te diría, la situación que estamos viviendo ahora, que había mucha incertidumbre. Pero algo lo termina, digamos, o se termina el crédito a algo. ¿Te acordás de ese periodo? Yo recuerdo que en la época de Bardengo fue una buena época en la Intendencia, no porque yo haya estado, sino que en general fue una buena época porque faltaban, como vos decís, muchas maquinarias y se compraron, que fue lo que esa famosa hilera de máquinas que se ponía enfrente a la municipalidad cuando se iban comprando. Los famosos tractores Velarus. Exacto, los rusos, eran los tractores rusos, exactamente. Incluso hubo un golpe a favor de la gente en pagar las tasas, ¿te acordás que hizo una convocatoria grande? Muy importante, cierto, eso que vos me recordás, muy importante. Y la otra realidad es que la oposición nos decían que alquilábamos, que estaban alquiladas esas máquinas y que no eran de la administración Bardengo. Estuvo muy acosado por la oposición. Yo me acuerdo, estaba Mera Figueroa y el famoso Pinto, Soaje Pinto era, que le prometía el ATN para la planta. ¿Te acordás de ese episodio? Claro. Además, una zanahoria que le ponían adelante para que camine. Claro, además era la época de Menem, tampoco era la época radical, digamos, o sea que luchó en ese momento, la gobernación tampoco era radical, nosotros no teníamos... era una isla. Distinto, claro. Era una isla, claro, era una isla políticamente hablando. Iban con recursos propios, digamos. Iban con recursos propios, bueno, lo que venía de la coparticipación, que ya existía, por supuesto, pero no venía esa ayudita que normalmente tienen los gobiernos del mismo tinte político, ¿no? Pero es cierto, lo que posiblemente nos haya faltado a nosotros. En primer lugar, Bardengo apuntó más a la diputación y ahí apareció entonces Fersola como para la segunda instancia, el recambio. Y Fersola tuvo también la época bravísima fue esa época, que bueno, hasta incluso
Me acuerdo que hubo problemas con los empleados que quemaban las cubiertas frente a la municipalidad. Fue una época muy difícil que fue, claro, el 2001, el 2000, fue la época donde se puso muy brava todo en general, y Bardengo no tuvo la oportunidad de acceder a la Diputación. Quedó en el medio, ni la Diputación, y no podía volver para atrás a la Intendencia. Exacto, eso fue que fue una lástima realmente, porque en ese caso, como diputado, creo que Bardengo hubiese sido un buen diputado, primero por un buen discurso, muy buen orador, y además por tener como antecedente la administración de la municipalidad, que había sido muy eficiente, yo creo, a través de Carlos Sirica, que fue el secretario de Finanzas de la municipalidad, que, bueno, realmente fue una persona que defendió muy bien el dinero público, como debe ser, ¿no? El dinero público, ahí nosotros tuvimos la suerte de tenerlo a Carlos como el paladín, digamos, de la administración. Néstor, bueno, ya para el final hicimos un repaso de tu actividad, de la política. ¿Qué le debes a la vida o qué la vida te debe a vos? No, yo lo que Mirá qué compromiso te puse. yo le debo a la vida, le tengo que agradecer a Dios, porque yo creo en Dios y pienso que, bueno, que me ha ayudado y me sigue ayudando, pero también es cierto que he tenido la suerte de tener una educación a través de mis padres de transparencia, de honestidad, de pensar que, bueno, que lo público es lo de todos y no lo de nadie, porque a veces ese es el gran error que cometemos. Yo recuerdo que, bueno, que estábamos siempre atentos, tales así que no usábamos vehículos públicos. En la Secretaría de Gobierno lo pusimos, había un auto destinado al Secretario de Gobierno, recuerdo, un Falcon, que lo pusimos en la dirección de tránsito, porque ahí era donde más se necesitaba. Yo iba con mi vehículo o caminando bueno, a ejercer el trabajo que debía hacer, atendíamos a todo el mundo. Tuvimos nuestras dificultades como todos, ¿no? Pero realmente yo creo que se marcó a través de Bardengo y de todo el equipo que se había conformado en ese momento una línea clara de honestidad. Y por lo tanto no tengo nada que pedir, que quejarme de la vida que he tenido una familia hermosa, a través de mi esposa y de mis hijos, que, bueno, debo agradecer permanentemente esto. Y ahora, bueno, la única que se dedicó un poco a la política, o se dedica un poco a la política, un poco bastante, es mi hija. Mis hijos están cada cual en su actividad, no les interesa la política, porque desgraciadamente la política lleva tragos muy amargos. Hay momentos que son muy difíciles y, bueno, a nadie le gusta pasar esos momentos. Y a mi hija yo le sigo diciendo que esos tragos amargos vienen y siguen pasando a través de ella también, pero ella es muy apasionada por la política, como lo fui yo en su momento, así que, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le puedo decir si todo se debe predicar con el ejemplo? Y bueno, mi ejemplo fue haberme dedicado también a la política, ¿no? Gracias de nuevo, Néstor. No, gracias a ustedes por...